Estoy muy cerca de conocerte. Coyotica. Pensándolo bien, y voy a levantar los cargos contra tu padre. ¿Qué sentido tiene una venganza si la víctima no lo puede ver? Te voy a ayudar. Pero tú flojito y cooperando. Salvador es inocente y tú lo sabes. ¡Yo maté a Chucho Casares! ¡Yo solita! Ya te me hiciste demasiado incómoda. ¿Qué huele, mi Phillips? Ya mejorcito. Estoy más guapo, mi güey. Necesito que te me recuperes al cienazo porque lo que viene no está fácil. De Vicenta, todavía no sabemos nada. Y pues el único método medio efectivo que tenemos para presionar al copetón es a través de su exmujer, Cayetana Acosta. ¿Pero qué crees? Tampoco sabemos dónde madre está. Creo que yo lo puedo investigar. Ya estás listo. ¿Me pasas mi teléfono, por favor? Sánchez. It's me, Daniel. Where the are you, man? Ya vi lo que pasó en Sonora con el presidente de México. Please tell me you have nothing to do with that. Yep, I did. That's why I'm calling you. I need you to help me, bro. Vicente está desaparecido y creemos que el presidente de México tiene que ver en esto. What do you need? ¿Cómo te ayudo a encontrar a tu mujer? Primero necesito que me ayudes a ubicar a la ex primera dama de México. She's in the States, but I need to know exactly where she is. Ajá. Sí, hermano, necesito que busques absolutamente cualquier información en la oficina. This is very important. Yeah, you are the only one that I can trust. Okay? Yeah. Thanks, man. Nos van a ayudar a investigar. Eso es bueno. Regala un vasito de agua, por favor. Ya, quita esa cara. Lo importante es que pasamos y sin problemas, ¿no? Sin problemas. No me chingues, ¿eh? Si la libramos fue porque tengo un pinche diablo que me echa siempre su bendición. Aunque no se me olvida de la pinche Indira, lo mal que nos quedó la Indira Cárdenas. Mendiga poligringa. ¿Y qué te dijo el Romero? Ay, anda ching. Duvo ching. Pero al final con todo terminó contento. ¿Quiere más business? Se los vamos a dar. ¡Pepita! ¡Pepita, ¿dónde estás? ¿Qué, te cansaste de trabajar o qué ching? ¡Órale! Discútete 2 tequilas. Que me dio una sed, pero de las malas. ¡Órale, cabrón! ¿Y qué tranza con mi encargo? Allá anda Amaro, corriendito y aceitadito. Salud. Oye, no la pasamos tan mal, ¿verdad? Pues estuvo fin en la peli. Gracias por quedarte. Y mi beso. Oh, ya te lo di. No importa, dame otro. Te quiero. Yo a ti. Contestador de nuevo, no puede ser. Ayala, márcame. Márcame, necesito saber qué pasó anoche. Ya tenemos ubicado al hijo de la polimigra. Si se da cuenta que yo no soy ninguna ladrona. Usted ahí diciendo que supuestamente yo me había robado, yo no sé qué vaina. Esa vaina se me había quedado ahí como pegada, como en la pared del estómago. El esófago. Ay, machi. ¿Y cómo le hacemos para que salga sin romperse, Mohamed? Hay que hacer una endoscopía y sale. Prepara todo.
Espere, un momentico. Misa, sí, mira. Ay, hable con él. ¿Cómo así que endoscopia? Eso tiene una cara que me va a doler y yo no quiero que me duela nada. Es que yo ya me he tomado tantos laxantes y tantas cosas que yo siento como el estómago como vacío. O sea, yo siento en el estómago como si lo tuviera como lleno como de unas hormigas que, por cierto, se devoraron la rana. Necesito hablar con mi hijo también. ¿Me pueden dar una llamada, por favor? ¿Qué vos hablas tanto? Pareces un radio encendido. ¿Qué te pasa? ¿Crees que estás de vacaciones? Ay, Susu, yo no estoy de vacaciones, mijito. Y usted es una cocinera, usted es una chismosa porque usted está diciendo que supuestamente yo soy una ladrona y yo no me robé absolutamente nada. Y usted le dijo al jefe suyo que supuestamente yo era una ladrona. Llámelo y dígale, Cirulo, dígale. Cirilo, yo me llamo Cirilo y calle la boca ya. No me voy a callar porque es que resulta que yo no soy ninguna ladrona. ¿Yo en qué momento me dio por ser narco en la vida? ¿Ah? En ese momento yo puedo quedar aquí chuleteada y tiesa como una pata de perro muerta. Y mi hijo, hábleme de mi hijo. Va a quedar sin mamá, sin papá, sin familia, sin nada. Llame a su jefe, Siriri, y dígale que yo no soy ninguna ladrona. Hágame el favor. No te preocupes, porque no es bueno para tu salud. Mira, háblale a tu familia y diles que les vas a ayudar a localizar a tu hermana. ¿Y cómo se supone que les voy a ayudar desde aquí, Jaibo? ¿De qué sirvo yo encerrado en esta celda? Mi familia seguramente está como loca buscando a Vicenta por todas partes. Yo sé dónde está tu hermana. Tengo orejas por todas partes. Y una de ellas me dijo que el mismísimo presidente Heriberto Roca la tiene secuestrada. ¿El copetú? ¿Dónde la tiene? ¿A dónde se la llevó? Eso todavía no lo sabemos. Pero por el momento, le puedes llamar a tu familia y decirles que tu hermana está viva. Por ahora. Aida. ¿Cómo estás, carnala? No sabes el gusto que me da escucharte. Hermana, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? ¿Cómo está mi cuñado? ¿Cómo está la chenta? Pues acá estamos muy mal. Está todo está mal, todo está revuelto. Chava está en la cárcel y Vicente está desaparecida. No sabemos nada de ella. ¿Qué? No me digas, ¿qué pasó? Mira, nos venimos al gabacho. Estamos huyendo porque en México hasta el presidente le puso precio a nuestra cabeza. Pues, ¿qué hicieron? ¿Por qué los están buscando? Es una larga historia. Ahorita no te puedo contar. Necesito que me ayudes porque si yo no me salgo de aquí termino loca o muerta. Shh, cállate, que se te haga la boca chicharrón. Mira, ¿sigues trabajando en Falfurrias? Sí, sigo aquí en el rancho del ganadero que te platiqué. ¿Y será que me puedes ayudar a conseguir chamba? Necesito conseguir dinero, Aida, para ayudarle a la familia y para sacar a mi marido del tambo. Sí, voy a hablar con mi jefe. Es bien buena onda y además no le importa contratar ilegales. Oye, mira, ¿y será que también le podemos conseguir chamba a una amiga? Tiene un bebé chiquitito y la verdad es que esta no es vida para el chamaco. Estamos cansadas de tener miedo y de andar huyendo. A ver, Philip, pero tú me puedes explicar si la información que te dio a ti Sánchez es incorrecta, ¿qué? ¿El viajecito para Nueva York va a ser para pura mamá? Tienes que pensar. Gallo, Sánchez es mi hermano, nunca me ha fallado. Y ahora que se trata de mi mujer, menos lo va a hacer. Confíe, ¿sí? Ya está todo listo. El contacto que nos mandó Pancho nos está esperando en el hangar privado del aeropuerto de Río Rico. Y ahí también nos va a dar el dinero para Cayetana, que claro, nada es gratis, ¿verdad? ¿Se puede saber de dónde conseguimos ese dinero? Pues debemos hasta el hijo, pero pues ahí Dios verá cómo pagamos, caerá del cielo. Vámonos. Aquí, Gallo, ¿ya quién? Chavita. ¿Qué pasó, mijo? ¿Pero cómo estás? ¿Se puede saber qué se te perdió a ti en mi oficina?
¿Jimena? Marcelo. No entiendo nada. Primero Mario Casas me pone en prisión. Y ahora estoy en libertad sin ninguna razón aparente. Mario retiró todos los cargos en tu contra. ¿Por qué crees que lo hizo? Ese tipo algo está planeando y quiero saber qué es. Marcelo, tenemos que hacer algo. Nuestra hija corre peligro si sigue junto a Mario Casas. Y cuando hablo de peligro, hablo de matarla. Es que ese tipo está mal. Está loco, Jimena. No, no solamente está loco. Además es bipolar. Y tiene 3 meses sin medicarse. Tú me dijiste que me encargara de las inducciones de los agentes nuevos, entonces no encontraba el manual, vine a tu oficina a buscarlo y no Claro, estabas. claro. Entonces tú pensaste que lo más fácil era entrar a la oficina de tu jefa sin permiso, sin decir nada, ¿no? Bueno, Indira, vi la situación que tenías con tu ex esposo y tu hijo, no quería molestarte. No, perdóname, jamás mi vida personal ha interferido en mi trabajo. Jamás. Retírate de mi oficina, Sánchez, ¿sí? Amaro, cuando escuches este mensaje, devuélveme la llamada. A ver, chavalón, espérame, lo voy a poner en altavoz. Gallo, ¿qué no entiendes, güey? Te estoy diciendo que mi hermana está viva. Me lo acaba de confirmar un contacto que tengo aquí adentro en la cárcel. Ah, güey, yo sabía que la Vicenta tenía que seguir viva. ¿Y ese contacto sabe dónde la tienen? Pues la verdad, no. Lo único que sabemos es que fue el mero presidente quien secuestró a mi carnala. Y escúchame bien, Gallo. Vas a tener que mover cielo y tierra para encontrarla, ¿eh? Para que ese culé me la entregue viva. Chava, dile a tu contacto que si el perro del presidente le toca un pelo, yo mismo lo voy a matar, ¿eh? Mira, mi chavalón, nosotros tenemos un plan, mijo, así que tú tranquilo. Vamos a ir a buscar a Cayetana Acosta. Esa señora es la primera dama. Ella conoce todos los tejes y manejes del presidente. Con ella lo vamos a presionar para que nos entregue a la coyota, ¿me entiendes? Tranquilo, que tu hermana va a regresar sana y salva a la casa, mijo. Y yo necesito que tú aguantes. A ti te vamos a sacar del bote, pero aguanta. Mira, Gallo. Tengo que colgar para que estos pinches no encuentren el celular. Pero necesito que hagas una cosa. Quiero que le digas a mi Rosario que me perdone, ¿no? Que me perdone por todo lo que ha tenido que vivir por estar conmigo. Mira, Chavita, por favor, olvídate de Rosario en este momento y preocúpate por ti. Rosario está bien, a Rosario la está cuidando la familia como siempre. Pancho Panteón se va a quedar a cuidar a toda la gente mientras nosotros nos vamos para Nueva York, pero entiéndeme, tú cuídate el pellejo, mijo. La cárcel es un lugar muy peligroso para gente que tiene deudas como nosotros, entiéndelo. Por lo menos sabemos que está bien. Vamos, vamos. Vamos de bote. Vamos. Perfecto, Ayala. Yo me encargo de pagarle a mi socio. Thank you. ¿Amaro? Nomás, cabrón. Quedaste en llegar en bikini a Matamoros y ni una foto me mandaste. Bueno, te expliqué que no podía ir, pero supe que Ayala les abrió el paso, que todo salió como acordamos. Pero no fue gracias a ti, culé, ¿eh? Porque en lo que a mí toca, te valió 1 kilo de reata. Me caga la gente que no cumple sus promesas, porque le tengo que andar avisando y recordando lo que no hicieron. Ahí está tu recordadita, Polimigra. Se quejó el chamaco, pero a fin de cuentas aceptó nuestra invitación. ¡Míralo! Amaro, no. Amaro, te lo pido conmigo, no, por favor, te lo suplico, no. No, Amaro, no, por favor. What's up, boss? Mira nada más. Ahí está gastándose todo el dinero que nos robó. Tráigamelos en talla 7, por favor.
llegando allá atrás. ¿Podría checarme el precio? Está bonito. ¿Le gusta Cayetana? Cayetana Costa, ¿verdad? ¿Quiénes son ustedes y qué quieren? Tranquila. Nada más estamos saludando, somos compatriotas. Ni se le ocurra volver a ver a sus guaruras, ¿entendió? Porque le arma un desmadrito aquí. No sea majadera y ponga atención a lo que le está diciendo mi mujer. Tranquilícese, señora. No creo que quiera que se arme la balacera aquí en pleno Manhattan. Usted es inteligente y sabe que no necesita un escándalo mundial. Pero si grito, las encargadas van a llamar al 911 y mis Pero 911 ni que chichín, madre. Usted dice la A de ayuda y yo le enseño la C de c que le hago aquí. Colabórenos y preste atención a lo que venimos a decirle. Cayetana, se trata de su exmarido. Queremos hacer con ese presidente hijo de su perra madre lo que usted intentó y no pudo. Exactamente lo que queremos es hundir ese culo, su propia mía. Nosotros en este momento contamos con pruebas suficientes para hacerlo. Y pues la verdad también tenemos un billetito para usted para que nos colabore contenta. Y ya que nos conocemos, somos amigos y tenemos confianza, le voy a explicar en realidad cómo va a ser esto, Cayetana. Esto lo vamos a hacer contigo, luego sintigo. ¿Sí me entendió? Nicolás no tiene nada que ver en esto. Amaro, por favor, suéltalo. Te lo suplico, suéltalo. No. ¿Y perderme el chance de verte a ti llorando como una perrita perdida en el estadio de autobuses? Te dije que ibas a pagar por tu falta de palabra. Y lo que yo prometo es deuda, cabrón. ¿Qué quieres? Amaro, ¿qué tengo que hacer para que me devuelvas a mi hijo? Por favor, dímelo. Por favor. Eso lo debiste haber pensado cuando me fallaste. Y no ahorita, que ando con los demonios sueltos. Esta es tu culpa, Polimigra. Y de nadie más. No pude cumplir porque me pasó algo muy grande, Amaro. Por favor. Por favor. Grande era el trato que teníamos, ¿eh? Y los tratos los cumplo a la buena, a la mala o a la peor. Y este vine salió con madre. Fue porque la vida se cuadra cuando yo se lo digo. Y ahora tú también te vas a cuadrar. Nunca más a volver a faltar a tu palabra, Cárdenas. O mejor te llamo, cabrón. No, por favor, Amaro. Amaro, tú no me puedes hacer eso. Nicolás es lo único que tengo en mi vida. Te lo suplico por lo que más quieras, por favor. No. Manco mío. Mira cómo dejaste su pantalón. Salió bien miedoso el escuincle. Pero no lo culpo. Pensar que su madre lo entrenó así. Pero yo me cambio por mi hijo. Si quieres torturar a alguien, hazlo conmigo. Pero mi hijo no tiene nada que ver. Ni siquiera sabe que tengo negocio con ustedes. Mis deudas se cobran con sangre. Yo te doy mi sangre. Pero no toques a mi hijo. La tuya no alcanza, gringa. Quiero harta sangre. Necesito sangre de esclavos. ¿Qué? Te regreso a tu chamaco si me traes 40 pelados para chainar mi rancho. 40. ¿Estás sordo, qué ching? Los quiero bien chainados, bien fuertes, bien fuertotes. Y para mañana temprano. Porque si no, al primero que voy a chingar a tu morrito, ¿eh? Y me lo voy a quebrar tanto que te lo voy a devolver en pedacitos. No, Amaro. Yo te los consigo. Te lo juro, yo te los consigo. Pero no le hagas daño. Espero que no tengas algo más importante que hacer esta vez. Tienes menos de 24 horas, canija. Órale, ahí nos vemos. Ay. ¿Ya decidiste? ¿Vas a hablar? Primero me muero. ¿Por qué no te mueres tú y tú también, Muérete y hazle un favor a México ya. Si hablas, te vas inmediatamente de aquí. O si no, vas a tener que acompañar a tu hermanito. No, pues para eso mejor le vendo mi alma al diablo, Hemos golpeado demasiado a esta mujer y no logramos sacarle nada.
poco más íbamos a recibir una denuncia por pasar por encima de sus derechos humanos. Es un milagro que siga viva. No crean los milagros, presidente. Confía en ellos. Para llegarle a las ovejas había que atrapar al lobo primero. En este caso, a la coyote. ¡Órale! ¡Otro madrazo que puedo más, eh!